Hi everyone, welcome to your English class, week 22. For English, it's week 12. This is pre-A1 level. Hola a todos, bienvenidos a tu clase de inglés. Esto es semana 22. Para inglés es semana 12. Esto es el nivel pre-A1. Esta semana aprenderemos verbos. No olvides que los verbos son palabras o expresiones que indican una determinada acción y que dan sentido a una oración. En inglés, los verbos se dividen en dos partes, regular e irregular, regular and irregular. Así que hoy aprenderemos los verbos en su forma normal o inicial y en su forma pasado simple. Purposes of the class. Nuestro propósito de la clase es 1. Debes de memorizar al menos 20 verbos y tratar de utilizar en oraciones. 2. Si deseas, graba tu voz, pronunciando los verbos que elegiste. Así que el día de hoy empezaremos primero con los verbos regulares, regular verbs. También aprenderemos en su pasado simple, simple past. Tenemos la estructura de aprendizaje, pronunciación, el significado y ejemplos. No olvides de suscribirte, apoyarnos con un comentario, un like, para seguir subiendo más videos de como esta. Ahora vamos a empezar. Let's start. Para empezar con los verbos regulares, observemos esta parte, el cual nos ayudará bastante en la pronunciación del pasado del verbo. Si tenemos verbos que terminan su sonido con estas palabras, entonces en su pasado se pronuncia con esta. Tiene una terminación con T. Si encontramos en los verbos una terminación en su sonido T, D, en su pasado pronunciamos it. Y si tenemos verbos sin ninguno de estos sonidos, entonces en su pasado normalmente pronunciamos con el sonido D. Muy bien, con esta aclaración seguramente ahora vamos a pronunciar correctamente en su forma pasada. No olvides que los verbos regulares simplemente en su forma pasado simple se agregan una it o ed. Entonces, empecemos. Number 1. What action is this? ¿Qué acción es esto? Arrive. Arrive es el verbo llegar. Arrive en su forma pasado sería llegó. Observa que solo estamos agregando una ed, it. En todos los verbos regulares solo se agregan it. ¿Y cómo sería su pronunciación de esta palabra? Como sabemos, arrive tiene una terminación del sonido F. Y F se encuentra en esta parte. Y su pronunciación en su pasado sería T o terminación o sonido T. Arrived. Muy bien, tenemos una oración. He arrived to school at 8 o'clock a.m. Él llegó al colegio a las 8 en punto a.m. 2. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is ask. Preguntar. Esta palabra tiene la terminación de K. Entonces ubicamos K. En su pasado sería el sonido de T. Preguntó. Asked. Con una T. Preguntó. Y la oración en pasado, she asked about the test. Ella preguntó acerca de la evaluación. 3. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is believe. Believe. Este verbo es creer y su sonido termina en F. Believe. Entonces en su pasado tendríamos que pronunciar con una T. Believed. Creyó. Y en la oración, he believed in God yesterday. Él creyó en Dios ayer. No olvides que esta palabra, yesterday, es también para utilizar el pasado, ayer. Number 4. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is call. Significa llamar. Esta palabra o este verbo, su sonido termina en L y no tenemos en ninguno de estas partes, por lo cual tendremos que pronunciar en su pasado con una D. Called, llamó. Y nuestra oración sería en pasado, she called her mom yesterday. Ella llamó a su mamá ayer. Number 5. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is change. Significa cambiar. Y esta palabra, su sonido termina en J. Y no hay aquí ni en aquí. Por lo cual en su pasado tendremos que utilizar una D.
cambió, changed. Y nuestra oración en pasado, he changed the tire of his car yesterday. Él cambió la llanta de su carro ayer. Number 6. What action is this? This is continue. Significa continuar. Y esta palabra, su sonido termina en U. No tenemos en esta parte, tampoco en esta parte. Entonces, en pasado pronunciaremos con una Z. Continued. Continuó. Y nuestra oración en pasado, he continued running. Él continuó corriendo. Number 7. What action is this? ¿Qué acción es esta o esto? This is create. Significa crear. Su sonido de esta palabra termina en T. Por lo tanto, ese sonido está aquí y en su forma pasado expresaremos con este sonido. It. Create. Significa creó. Y nuestra oración en pasado simple es They created a project last year. Ellos crearon un proyecto el año pasado. Last le da a conocer el año pasado o el último año. Number 8. What action is this? ¿Qué acción es esto? This is cry. Significa llorar. Este verbo, esta palabra tiene la terminación y no tenemos el sonido en la primera parte ni en la segunda parte. Por lo tanto, en su forma pasado se expresará con este sonido. The cried, lloró. Esta palabra, cuando hablamos en su pasado simple, la Y se transforma en I y se agrega el ed, cried. Y nuestra oración en pasado simple, she cried a lot today. Ella lloró mucho hoy. Number 9. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is discover. Significa descubrir. Esta palabra, su sonido termina en R. Por lo tanto, no encontramos aquí ni aquí y el sonido en su pasado sería the. Discovered. Descubrió. Y nuestra oración en pasado, they discovered the coronavirus. Ellos descubrieron el coronavirus. 10. What action is this? This is follow. Significa seguir. Y en esta palabra, la terminación del sonido no está aquí ni tampoco en esta parte. Por lo tanto, en su forma pasado simple expresaremos con the. Followed, siguió. Y nuestra oración en pasado, Carlos followed the money last year. Carlos siguió el dinero el año pasado. Number 11. What action is this? ¿Qué acción es esto? This is happen. Significa ocurrir, suceder. Y esta palabra en su sonido termina o tiene la terminación N. Happen. Y no está el sonido en esta parte, tampoco aquí. Entonces, en su forma pasado simple pronunciaremos con the. Happened. Ocurrió, sucedió. Y su oración en pasado simple, what happened yesterday? ¿Qué ocurrió ayer? 12. What action is this? This is help. Significa ayudar. Help. Esta palabra, su sonido termina en P, el cual está en la primera parte. Entonces, en su pasado simple, expresaremos la terminación T. Helped. Ayudó. Y nuestra oración en pasado simple, Juan helped his mom cook yesterday. Juan ayudó a su mamá a cocinar ayer. 13. What action is this? ¿Qué acción es esto? This is laugh. Significa reír. Y de esta palabra, su terminación del sonido es una F. Laugh. Entonces, en el pasado simple, aumentando el ed, su sonido será T. Laughed. Sonrió. Y nuestra oración en pasado simple es Arthur laughed very much last week. Number 14. What action is this? This is learn. Significa aprender. Su sonido de esta palabra termina en N. Learn. Y no encontramos en la primera parte
y en la segunda parte. Por lo tanto, en pasado simple, cuando agreguemos el ed, su terminación del sonido será con d. Learned, aprendió. Y la oración en pasado simple sería Elena learned English last year. Elena aprendió inglés el año pasado. Number 15. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is like. Significa gustar. Y la terminación del sonido de esta palabra es con k. Por lo tanto, en su pasado simple, cuando agreguemos el ed, su sonido terminaría con t. T. Liked, liked, gustó. Y nuestro ejemplo en pasado simple, Maria liked her dress. A María le gustó su vestido. Number 16. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is listen. Significa escuchar. Y el sonido o la terminación del sonido de esta palabra es n. Por lo tanto, no tenemos aquí, tampoco aquí. Y en su pasado simple, agregando el ed, expresaríamos la terminación con d. Listened, listened. Escuchó. Y nuestra oración en pasados simples es Lisbeth listened to pop music last night. Lisbeth escuchó música pop esta noche o la noche pasada. Number 8. What action is this? ¿Qué acción es esto o esta? This is love. Love significa amar. La terminación del sonido de esta palabra es f. Por lo tanto, en su pasado simple, cuando agreguemos el ed, su sonido terminaría en t. Loved, loved, amó. Y nuestra oración en pasado simple es He loved his girlfriend last week. Él amó a su enamorada la semana pasada. Number 19. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is push. Significa empujar. Push. Esta palabra, su sonido termina en sh. Push. Por lo tanto, está en la primera parte. Y cuando agreguemos el ed en su pasado simple, el sonido terminará en t. Pushed. Pushed. Empujó. Y nuestra oración en pasado simple sería They pushed the car this morning. They pushed the car this morning. Ellos empujaron el carro esta mañana. Number 20. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is work. Significa trabajar. Esta palabra, su sonido termina en k. Por lo tanto, en su pasado simple, cuando agreguemos el ed, su sonido terminará con t. Worked, worked. Y nuestra oración en pasado simple es She worked in the office last April. Ella trabajó en la oficina el abril pasado. Muy bien, felicitaciones. Has llegado a conocer 20 verbos regulares. Espero que estés aprendiendo. Ahora pasemos a los verbos irregulares. Irregular verbs. No olvides que en los verbos regulares, para hablar del pasado, solamente en el verbo agregamos el ed o id. En caso de los verbos irregulares es diferente. Cuando hablamos de su pasado simple, cambia totalmente, tanto en su forma de escribir y en su forma de pronunciar. Así que vamos a seguir aprendiendo. Number 1. What action is this? ¿Qué acción es esto? This is be. Significa ser o estar. Y en su pasado simple se escribe was o were, que significa estaba, estaban. Y nuestra oración en pasado simple, they were in the movie theater last night. Ellos estaban en el cine la última noche. What action is this? ¿Qué acción es esta? Begin, que significa empezar. En su forma pasado simple, el verbo se transforma en began, began, que significa empezó. Y nuestra oración en pasado simple, he began running last. Él empezó a correr último.
Number 3. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is build. Build significa construir. En su pasado simple, el verbo cambia. Build. Y nuestra oración en pasado simple es He built a house in 2 days. Él construyó una casa en 2 días. Number 4. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is buy. Significa comprar. Y en el pasado simple es bought. Cuando en una palabra hay estas 2 letras GH, se convierten en muda, como el H en español. Por eso se pronuncia bought. Y nuestra oración en pasado simple es She bought fruits a week ago. Ella compró frutas hace una semana. Observa esta palabra ago, que también se utiliza para los pasados, sea en los verbos regulares o irregulares, que significa hace una semana, hace un año. Number 5. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is come. Significa venir, y en su pasado simple se convierte en came. Significa vino. Y nuestra oración en pasado simple es Juan came home 2 days ago. Juan vino a casa hace 2 días. Number 6. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is do. Significa hacer. Verbo hacer. En su pasado simple esta palabra cambia a did. Significa hizo. Y nuestra oración en pasado simple, Mario did exercise last year. Mario hizo ejercicios el año pasado. Number 7. What actions is this? ¿Qué acción es esta? This is drive. Significa manejar. Verbo manejar. En su pasado simple se cambia o se transforma a drove. No olvides que toda palabra que tenga la terminación E es mudo y la V tiene el sonido de F. Drive. Y nuestra oración en pasado simple es He drove his car very well 2 years ago. Él manejó su carro muy bien hace 2 años. Number 8. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is fall. Significa caer. En algunos casos, el otoño. Y este verbo, en su pasado simple, se transforma fell. Y nuestra oración en pasado simple, Martin fell on the bicycle yesterday. Martín cayó en bicicleta ayer. Number 9. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is find. Significa encontrar. En su pasado simple se transforma a found. Y nuestra oración en pasado simple, Pedro found money yesterday. Number 10. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is give. Significa dar. Y en su pasado simple, este verbo se transforma a give. Y nuestra oración en pasado simple, Alex gave a gift to Maria 2 hours ago. Alex dio un regalo a María hace 2 horas. Number 11. What action is this? ¿Qué acción es esta? This is go. Significa ir. En su pasado también se transforma. Went. Fueron. Significa fueron. Fue. Y nuestra oración en pasado simple, they went to school last year. Ellos fueron al colegio el año pasado. Muy bien, con todos llegamos al final de los verbos regulares e irregulares. Espero que hayan aprendido. Para que sigas aprendiendo mejor, trata de practicar más verbos como estas. Recuerda que en inglés tienes que tratar de memorizar las palabras. Para que puedas estar mejorando más en tu inglés o en tu aprendizaje del inglés, escoge 20 a 30 verbos que no conozcas de toda la lista que te voy a mandar, sea en el link o en la plataforma, y luego intenta grabarte estos verbos en su forma verbo inicial y en su forma pasado simple. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido una ayuda para ti y espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. Muchas gracias y bye. See you next class. Nos vemos en la siguiente clase.